podido pasar en nuestras vidas. Gracias por llamarnos hijos tuyos. Gracias. Gracias. Espíritu Santo de Dios, rogamos que tú desciendas sobre nosotros y este tiempo sea maravilloso. Mire este tiempo de clase, Señor, revela tu palabra a tu siervo y que nos puede enseñar con toda autoridad. Estamos prestos, nuestros corazones abiertos, Señor, a toda enseñanza. En el nombre de Jesucristo. Amén. Dios le continúa bendiciendo. Muchas bendiciones para los que no han visto. Saludos. Hoy tenemos que darle más uso a la pizarra. Nos falta unos días. Nos falta el técnico de nunca es tarde. Voy a hacer una petición, creo que el pastor nos apoye. Y es que, se los digo a todos, que debemos estar intercediendo a favor de esos que de un principio vinieron y se bautizaron, y de otros que nos han estado visitando, y que últimamente, por no sé qué razón, no se está congregando. Hay que orar. Orar por esos hermanos que una vez empezaron y no están, no sé las razones, hasta no sabrá alguno de los que faltan. Pero hay que orar, porque los tiempos son malos. Los tiempos son malos y ¿sabe lo que le he oído decir a muchos pastores? Que el diablo está tirando patada de guava. ¿No sabe lo que significa eso? Yo fui instructor de natación y la patada de ahogado es ya esa persona que está en las últimas, no alcanza a respirar correctamente, comienza a apagar agua y entra en una fase de desespero. Entonces, con toda su fuerza, manos y pies, empieza a tratar de sobrevivir hasta que lo saquen un segundo. Eso se llama patada ahogado. Y estamos viviendo el tiempo exactamente en que el diablo sabe que le queda poco. Y está trabajando duramente con las vidas, sobre todo con las vidas que ya conocieron a Jesucristo. Amén. ¿Y por qué con las vidas que ya conocieron a Jesucristo? Esto no tiene nada que ver con la frase. Porque la gente del mundo ya están en su parte. El mundo se divide en dos. El apóstol de Cuba dijo, en el mundo los hombres se dividen en dos bandos, los que aman y construyen y los que odian y destruyen. ¿Usted lo sabía? Bueno, es una realidad espiritual. El mundo se divide en dos, los que siguen a Cristo y los que no siguen a Cristo, que es la mayoría. Y entonces, ¿por qué el diablo trabaja con los cristianos? Porque los que están en el mundo son de él. Él no tiene preocupación. Él lo que hace es volverlos más locos de lo que ya están. Pero no les preocupa. ¿A quién le preocupa? ¿A quién le preocupa el diablo? A los que ya no quieren estar en su lado. A los que siguen a Cristo. Entonces ahí es donde viene la batalla. Ahí es donde viene la batalla feroz. Sabe que le queda poco y se los quiere arrebatar a Dios. Por eso, en sus tiempos de oraciones, pastor,
yo quisiera que recordemos a eso que ya por distintas razones no están asistiendo. Y también recordemos por aquellos que están perdidos y que de alguna forma conozcan el Evangelio de Jesucristo. Ayúdenos. Por ejemplo, aquí tenemos una ventaja que no teníamos en Cuba, aquí tenemos la internet. Ayúdenos a través de las aplicaciones de internet a difundir el mensaje y a hacer llamado a las personas que conozcan a Dios. Porque realmente el tiempo se está acabando. Bien. Ya sí, ahora entramos en el tema. Bueno, yo mirando para pisar a la pantalla. Estamos aquí. En las últimas 2 clases hemos estado hablando de la intervención de Dios a favor de la raza humana. La primera gran intervención de Dios a favor de la raza humana fue en el mismo inicio. Eso lo hablamos en la clase pasada. 2 clases atrás. En el Edén. Conocemos lo que pasó, la desobediencia, fueron expulsados y en ese mismo acto de desobediencia Dios hizo un sacrificio, el primer sacrificio a favor de la raza humana. No sé si recuerdan en las primeras clases lo que estuvieron, que una de las cosas que caracteriza a Dios es que, como lo dice la Escritura, Dios es amor. Esa es su esencia. Esa es su esencia. Y a los que somos padres, yo le pregunto, ¿tú golpearías a un hijo tuyo que se portó mal? ¿Le dieras otra oportunidad? ¿Y otra? Todas las que necesito. Eso es lo que yo digo. Nosotros los padres le damos a nuestros hijos todas las oportunidades que necesitan. Hasta que con esperanza y con fe y rogándole a Dios, esperamos que Él vuelva al camino. Eso es lo que ha hecho Dios desde el principio de la humanidad. Yo siempre mirando para aquí. Eso es lo que ha hecho Dios desde el principio de la humanidad. Con fe y con esperanza, Dios espera que el hombre que se extravió por desobediencia vuelva al camino. Por eso el continuo sacrificio de Dios para recuperar al hombre ha sido así a lo largo de la historia. El segundo sacrificio lo vimos en la clase pasada, Noé. Ahí decía el libro de Génesis, lo vimos, que Dios se dio cuenta que el corazón del hombre era de continuo a bien. ¿A bien? Mal. No. El corazón del hombre era de continuo mal. Dios le dolió, se arrepintió, dijo, voy a rehacer la tierra. Ya saben la historia, le contamos. Escogió a un hombre que era justo delante de sus ojos. Y le dijo, predíquele a toda esta gente. Y estuvo Noé haciendo el arca y predicando 120 años. Y todos se salvaron. Qué pena, ¿verdad? El individuo que se creyó. Él y su familia. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Es bien reducido. Dice el libro de Apocalipsis que las 2/3 partes de la humanidad perecerán en la tribulación. Eso si usted lo calcula es algo serio. 2/3 partes de la humanidad perecerá en la tribulación. Eso es mucho. Porque ancha es la puerta que conduce a la bendición y estrecho y angosto es el camino que nos lleva a la verdad. Duele ver cómo en distintos lugares, aquí en este pueblo casi, en una iglesia cada esquina, duele ver cómo la gente que vive alrededor de la iglesia ni siquiera miran para la iglesia. Pero Dios no se cansa, Él es el buen padre, Él es el buen pastor.
Él no se cansa y le da y da y da. Bueno, el tercer intento. Eso le pasaba a Nelson Nete, que vivía frente a la iglesia, se llevaba la droga, la comunicar y eso. Un día, y yo vino con la calor allá, que más quería la noche vida. Y vamos a hacer algo posible, vamos a la iglesia. Y me dio la mano, y me iba entrando en la iglesia, que en esa iglesia estaba Jesucristo llamándolo. El Señor, con las manos extendidas. Hasta ese entonces. Yo he estado en diferentes iglesias en Cuba aquí. Y es raro que los vecinos que están escuchando la palabra, aquí no se pone mucho alto la bocina, pero que es muy extraño que los vecinos que están viendo que allí hay una iglesia donde se predica la palabra, es raro el vecino que asiste. Es como el que ha salido de Cuba en balsa y cuando está llegando a la orilla se ahoga. Tenía la salvación ahí a unos metros, pero no llegó. Así va a pasar. Así va a pasar. Los de la época de Noé se enteraron de que Noé estaba diciendo la verdad cuando el agua vino y se lo llevó. Pero Dios no se cansa. Entonces yo les tengo la historia del inicio del pueblo de Israel, pero no se la voy a dar en clase, porque necesitaríamos medio año para eso. Medio año contando domingo. Pero yo sí les voy a sugerir que lean el libro de Génesis a partir de el llamado de Abraham, en el capítulo 17. Lo lean en su casa, búsquenlo. Cómo Dios llama a Abraham, teniendo a Abraham 99 años. Cómo lo saca de la tierra donde estaba y lo lleva a la tierra y le dice, mira, todo esto que tú ves aquí será para ti y tu descendencia. El libro de Génesis a partir del 17 no es una lectura que te aburre para nada, porque cuenta la historia cronológicamente como una novela. ¿De dónde salió Abraham? ¿Cómo se instituyó la tierra? La historia de Sodoma y Gomorra. Todo lo cuenta cronológicamente. Cómo Abraham no tenía hijos, Dios le dio hijos, le dio a su hijo Isaac. El sacrificio de Dios por el futuro pueblo de Israel. Le pidió a Abraham, después de haber tenido un hijo a los 99 años, le dijo, ahora dámelo y sacrifícamelo. Esa historia está. Esa historia está como para no perdérsela. Estúdienla. Lean cómo se inicia la nación hebrea. Porque es importante, como dije en una de las clases al principio, si olvidamos la historia no podemos comprender el presente. Y podemos cometer los mismos errores que los antiguos cometieron, porque desconocemos la historia. Para entender a Jesucristo hay que conocer la historia. Para entender la Semana Santa, llamada así por los cristianos, que es la semana que viene, la siguiente semana. Para entender la Semana Santa tenemos que entender lo que es la Pascua judía. Porque nada aquí está escrito por gusto, ni por casualidad. Entonces Dios ahí trae a Abraham, de Abraham sale Isaac. De Isaac le nacen dos hijos, Esaú y Jacob. El primero no le interesa la primogenitura, se la vende a Jacob. Jacob se la compra por un precio tan barato como un plato de lentejas. Qué menosprecio, ¿verdad? Qué menosprecio. Una historia que se repite una y otra vez en estos días, porque mucha gente vende al dador de la vida por un salario o una postura política o un trabajo. Venden al dador de la vida, venden su salvación, la cambian por un afán que es temporal, mas el regalo de Dios es eterno. Historia que se repite en la humanidad cíclicamente, se repite y se repite y se repite.
De ahí pasan al capítulo 37. Yo no voy a hablar de eso, quiero que ustedes lo lean. Márquenlo, capítulo 37. Comienza la historia de cómo ellos fueron a parar a Egipto. La historia de José es la mejor novela que usted puede leer. Génesis 37, la mejor novela. Era el del segundo matrimonio, porque Jacob termina a Dios cambiándole en Betel el nombre por Israel, y ahí comienza el nombre del pueblo de Israel. Se llamaba Jacob. Jacob hizo un altar en Betel, que Betel significa puerta del cielo, y ahí Dios le dijo: ya no te vas a llamar más Jacob, ahora te vas a llamar Israel. Israel llega a tener 12 hijos, el nombre de las 12 tribus de Israel. Y con la segunda esposa tiene un hijo que se llama José, pero ese hijo tenía dones especiales de Dios. Interpretaba sueños. Yo quisiera tener hoy a alguien con quien consultar, porque yo tengo cada sueño que es tremendo. Yo quisiera tener a alguien que me dijera qué significa este sueño. Y ese era lo que hacía José. José era interpretador de sueños. José había visto en sueños cómo la tierra iba a pasar una gran hambruna, y cómo su padre, su madre y sus hermanos se iban a inclinar a él para no morir. Y a los hermanos no les gustó eso. Lo empezaron a odiar. Lo odiaron al extremo de que quisieron matarlo. Y hubieron algunos hermanos que dijeron: no derramemos sangre inocente, vamos a venderlo. Y ahí es donde José es vendido por sus propios hermanos como esclavo, por envidia. Pero eso era en aquel tiempo. En este tiempo no hay envidia. Mire, cuando usted es diferente, porque cuando somos hijos de Dios, somos diferentes. Hacemos lo que no hace el mundo. Nos comportamos como el mundo no se comporta. Dios prospera la obra de nuestras manos porque somos hijos de Él. Y cuando el mundo se da cuenta de que nosotros somos diferentes, como los hermanos de José se dieron cuenta de que José es diferente, empiezan a odiarle y a envidiarle. Historia cíclica. ¿No así, Robert? Este no me cae bien, este no dice mala palabra, este no mira a las mujeres. Esa mujer no me cae bien, que se cree que ella es mejor que nosotros porque ella va a la iglesia. Así es, hermano, de gratis. Nos miran mal de gratis. Porque como dijo en el libro de Juan Jesús, nosotros no somos de este mundo. Vivimos en este mundo, pero no somos de este mundo. Y como no somos de este mundo, nos ven como extraterrestres. Así que somos extraterrestres. Lo somos. Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Somos del mundo de Dios, porque el dueño de este mundo se llama el diablo. Por eso nos miran mal. Y usted no se encuentra. Yo estoy seguro que usted se va a encontrar. No voy a preguntar para no perder tiempo. Pero yo estoy seguro que usted se ha encontrado en su trabajo, en su cualquier lugar, en su negocio, gente que le mira mal de grato, sin usted dar motivo. Sí, usted ha dado motivo, usted está diciendo que usted es un hijo de Dios y que no hace las cosas en ese mundo, y ese es el motivo por el cual los que no son de Dios nos miran mal. La historia de José es una historia cíclica. Entonces José va a parar vendido como esclavo a Egipto. Ahí lo encontramos en el libro de Éxodo, los primeros capítulos. Léalo, no se lo pierda. Yo estoy haciendo un adelanto rápido.
En Egipto, finalmente los sueños de José se cumplieron. Hubo una gran hambruna. Él llegó a ser gobernador de Egipto, pero pasó una gran tribulación. José fue vendido como esclavo por sus hermanos a los 17 años. 17 años. Y no fue hasta los 30 años que él interpretó los sueños de Faraón y fue convertido en gobernador de Egipto. Las tribulaciones, la mayoría de las veces, nos exaltan. Las tribulaciones, la mayoría de las veces, nos sirven para crecernos delante de Dios. Las cosas que a veces no entendemos, ¿y por qué me pasó esto? Te pasó porque eso te va a servir en tu vida para crecer. La mayor parte de los 17 hasta los 30, José la pasó en la cárcel. Porque siendo el mayordomo de Potifar, el que lo compró en Egipto, la mujer de Potifar quiso a José. Porque era mozo. Porque tenía una hermosa apariencia. Y José dijo, yo no le hago eso ni a mi Dios ni a mi dueño. Y por esa razón fue echado en la cárcel. La mayor parte del tiempo la pasó José en la cárcel. Aún en la cárcel tenía la gracia de Dios, que el dueño de la cárcel lo puso como administrador de los presos. Porque los cristianos, ¿sabe qué le pasa a los cristianos cuando hay pruebas? Como nosotros decíamos en Cuba, los dirigentes nunca se caen para abajo. Arriba. Flotan, se caen para arriba. Lo que hacen es cambiarlo para aquí y para allá como fichas de número. Así somos los cristianos para Dios. Las desgracias son para bendición, aunque no lo entendamos. Porque otro día damos testimonio de eso. Las desgracias son, mira, la desgracia para mí, después de estar graduado como profesor de cultura física y a punto de casarme, me cogió el servicio militar. Eso fue para mí entender lo peor que me pasó en la vida. Que ya tú estés graduado, estés trabajando, ya tengas novia. En aquel momento era mi primera esposa, es la misma de hoy, no tengo más. Hace 44 años. En aquel momento, a punto de casarme, graduado con título y trabajo, y te llamen para el servicio militar obligatorio. Eso no es una desgracia. Para mí es una desgracia. ¿Tuviste los 3 años? 2. No. En el momento los profesores y los licenciados eran 2 años de servicio. Pero el problema estaba que Dios tenía otro plan para mí, como lo tenía para José y su familia. Entonces le había dicho otras veces que yo era brujero. Y entonces me gasté un dineral en la brujería para que no me llevaran para servicio. Y de La Habana, donde yo vivía, fui a parar a Holguín vestido de verde. Fue efectiva la brujería, muy efectiva. El problema es que estando en Holguín yo conocí, no está el nombre, allá atrás, Jesucristo. Estando en Holguín vestido de verde, en esa para mí la mayor desgracia del mundo, ahí conocí a Jesucristo. O sea que las cosas que te oprimen o te hacen mal es para que tú crezcas. Ahí yo me decepcioné de lo que yo creía desde niño y ahí me convertí hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Y como el servicio en aquella época era la guerra de Angola y Etiopía, todos los oficiales de unidad estaban siendo llevados a la guerra. Pero como yo era un simple sargento, yo llegué a estar trabajando en la plana mayor, no habían oficiales, me pusieron a hacer planeamiento y a hacer papeles, porque creo que de todos los guardias que habían allí, el único que tenía grado intelectual era yo, los demás eran pobres y no tenían mucho nivel. ¿Cómo fue la iglesia? Así que de sargento pasé a la plana mayor dentro del servicio, como pasó José, de esclavo a mayordomo. Y salí al tercio con los oficiales en el camión. Así que dentro de la prueba, Dios lo único que quería que yo lo conociera. Y ya después me acomodó. Y después me sacó.
Y después llegué a tener un trabajo privado 5 veces mejor remunerado que el salario que yo tenía antes de entrar a ese piso. Yo lo conocí. Y aquello se está multiplicando, porque las pruebas para los hijos de Dios son para bien, nunca para mal. ¿Y cómo está Nuevoquín en el evento? ¿Fuiste a la iglesia? Una historia que se los voy a hacer más adelante. Muy interesante la pregunta. Pero sí. Pero sí. Seguimos aquí, porque se nos va el tiempo. Entonces, esa nación se hizo grande. La familia de José fue a vivir a Egipto. Y el faraón que conocía a José, le dio las mejores tierras y las más productivas de Egipto para que criaran ganado y sembraran. Y la nación hebrea prosperó por la gracia de Dios, como hace prosperar a todos los hijos que están debajo de su amparo. Y se hicieron grandes, se hicieron poderosos y se multiplicaron. Pero se murió ese faraón. Y el faraón que entró después vio que la nación hebrea se multiplicaba y crecía y tenían riqueza. Y dijo, tengo que frenar esto. Y los convirtió en esclavos. Y fueron esclavos en Egipto. El libro, ahí lo dice el libro de Éxodo, capítulo 2, capítulo 3. Fueron esclavos 430 años hasta que nació Moisés. En un momento en que Faraón había convertido a la nación en esclavo para que no siguieran prosperando, y le dijo a las parteras y a las guardias, todo varón que nazca, mátenlo. En ese tiempo nació Moisés. ¿Y saben lo que hizo la mamá de Moisés? Hizo exactamente un Moisés. Lo que las mujeres cuando salen embarazadas hacen un canastrillo. Bueno, pues la mamá se lo hizo de junco y lo calefateó y puso al niño y lo soltó en el río. Y le dijo a la hermanita, a María, vigílamelo. A ver a dónde va a parar el canastillo. Se pasa, vale la vida al niño. Y el niño, Moisés, fue a parar a las manos de la hija de Faraón. Y entonces aquel niño que estaba condenado a muerte se convirtió en un príncipe de Egipto. Dios le saca provecho a todas las pruebas de sus hijos, si sus hijos se mantienen en obediencia. Importante, porque si la prueba la falta no hay provecho. Pero si usted se mantiene a pesar de los pesares, si usted se mantiene, Dios le va a sacar provecho a esa situación adversa. Y eso fue lo que le pasó a Moisés. Y de ahí Moisés se dio cuenta cuando era adulto que él era del pueblo hebreo que estaba siendo esclavizado, y un día encontró a un mayordomo egipcio golpeando a un hebreo y lo mató. Y Moisés, aún siendo príncipe de Egipto, tuvo que huir al desierto. En el desierto encuentra a unos parientes y encuentra a sus esposas, y ya con un ganado y una prosperidad. Un día se encuentra Moisés en el desierto pastoreando y ve una zarza ardiendo, y en medio de aquella tribulación se le aparece Dios en medio de la zarza. Léanlo, está lindísimo. Y lo llama y le dice, ahora tú vas a descender a Egipto y vas a ir a frente de Faraón y le vas a decir, deja a mi pueblo que saca libre. Pero como yo soy hasta tartamudo, Moisés era tartamudo. Ve, porque yo te mando. Y tu hermano Aarón va a hablar contigo. Y ahí vean la historia, preciosa historia. Y Faraón le dijo, ¿estás loco?
Esta gente son las que producen a mí los ladrillos y me hacen todas las cosas. ¿Cómo lo? De ahí empiezan las plagas, la historia de las plagas, no lo podemos leer porque nos va a tomar demasiado tiempo. Y una tras otra plaga, y una plaga tras otra. Cada vez que Moisés se presentaba ante Faraón, le decía a Faraón no, y ahí venía una plaga, las ranas, la sarna, los piojos, el desastre. Tuvo que prácticamente destruir a Egipto a nivel de plagas, granizo, fuego del cielo, para que Faraón dijera, ya, sí, váyase. Y ahí después de 430 años de angustia y esclavitud, finalmente el pueblo de Dios sale, pero no se va con las manos vacías. Porque cuando Dios, no se cuenta lo que le dije la clase pasada, cuando Dios quiere no hay santo que ruegue. Y fue tanto el desastre que hubo en Egipto que Dios le dio órdenes a Moisés que le dijera al pueblo, vayan a donde están sus vecinos egipcios y pídanle el oro y la plata que tienen. Y ellos, para que se fueran y quitarse los desastres de arriba, le dieron hasta el oro y la plata que tenían. Porque eso hace la mano de Dios. Y cuando ya estaban a punto de irse, dice Faraón, no, ahora no se va. Y entonces aquí es donde viene ahora la paz. Ahora sí vamos a leer el libro de Éxodo. Libro de Éxodo, capítulo 12. A ver, ¿me puede ayudar? Amén. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo, este mes no será el principio de los meses, para vosotros será el primero de los meses del año. Hablar a toda la congregación de Israel, diciendo, en el 10 de este mes, cómese cada uno un cordero según la familia de los padres, un cordero por familia, mas la familia fuere tan pequeña que no baste para poner el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas conforme a... Hacemos una pausa, hermano, gracias. No se vaya, no se me vaya, usted va a hacer. Quiero resaltar algo. Ahí dice Éxodo 12:1 que este es el principio de todos los meses del año. Nosotros vivimos bajo el calendario romano y el primer mes se llama. Los hebreos no viven bajo el calendario romano, nunca han vivido. Para ellos es marzo, entre marzo y abril, el primer mes del año. Y el año comienza con la fiesta de Pascua. Y eso es lo que vamos a entender hoy. El año comienza con la fiesta de Pascua, con el sacrificio de un cordero. Y si la familia fuese pequeña, que no se puede comer el cordero, un cordero macho sin defecto. Vayan relacionando, porque esto tiene que ver con la Pascua, con la Semana Santa. Con el sacrificio de un cordero. Comienza la semana. El animal será sin defecto, macho de un año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes. Y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las dos tardes. Y tomarán de la sangre y pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas donde lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, o hierbas amargas, lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él crudo, ni cocida en agua, sino asada, su cabeza con su
pies de Cristo. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana. Y lo que quede hasta la mañana lo comeréis. Quemaréis en el fuego. Y lo comeréis así, ceñido en vuestros lombos, vuestros calzados en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano. Y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Amén. Bueno, y ahora que está dibujando el maestro, ya se volvió loco. Ahí, Amén. Las casas en los tiempos del faraón eran de piedra, con cantería, se hacían las piedras. Esto que yo intenté pintar son piedras. Y las entradas de las puertas, los marcos de las puertas, esto se llama dintel, marco dintel. Había una madera así, se ponían las piedras aquí, se ponían las piedras arriba del dintel y alrededor del marco de la puerta. Así se construía. Y aquí ponían una pequeña puerta de madera, y esas eran las construcciones que había en Egipto en la época, y hasta muchos años después, aún en la época de Jesucristo, las construcciones se hacían con cantería y madera. Quédense aquí y seguimos, Agustín. entonces, pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de los bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Amén. Amén. Y terminamos. Vamos a terminar porque ya se nos fue el tiempo. La última plaga era la muerte del primogénito. Moisés llegó ante el faraón y dijo: deja salir a mi pueblo. Y el faraón le dijo: primero yo voy a matarlos a todos ustedes. Y le dijo Moisés: pues entonces tú mismo dictaste la última plaga. Tú mismo la dictaste. Y esa noche le dijo Dios, esa tarde que ya tenían preparada la Pascua, le dijo Dios a Moisés que cada familia se reúna y que sacrifiquen un cordero. Y yo pasaré el espíritu de la muerte por todo Egipto, pero en la casa de los israelitas, donde esté la marca de la sangre del cordero, la muerte no entrará. Y con esto voy a terminar. Aquí intenté dibujar una casa antigua de cantería y de madera. Y le dijo Moisés al pueblo: con la sangre del cordero hagan un hisopo y junten el dintel con el marco de la puerta y hagan una señal de sangre. ¿A qué se parece eso? Esto fue casi 2000 años antes de Cristo. Y ya Dios estaba anunciando que el cuarto sacrificio para rescatar a la raza humana era la sangre en la cruz de un cordero sin defecto. En la misma semana que se celebró la Pascua, entró Jesucristo montado en un burrito, y eso se llama Domingo de Ramos para los cristianos. Y cerca del día del sacrificio, Jesús fue entregado después de haber cenado con sus discípulos y fue llevado a la cruz en la misma Semana Santa que para el pueblo de Israel, esclavo en Egipto, fue sacrificado el cordero. Y lo único que diferenciaba la vida de la muerte era la sangre marcando la puerta de entrada de las casas. La sangre de Jesucristo va a ser la única diferencia en que usted viva o muera. Terminé, pastor.
Interesantísimo. Es la palabra de Dios. Entonces después todo primogénito murió de los egipcios. Hasta que dejaron salir el pueblo de libertad. Amén. Es apasionante. Recuerden la tarea que dejó el maestro. Vamos a leer esta semana el libro de Génesis, después del capítulo 17. Amén. Vamos a cumplir con esa tarea que nos dejaron. Entonces hoy nosotros le doy la bienvenida a los que no he visto. Que la paz de Dios sea sobre ustedes. Vamos a cambiar la rutina del culto. ¿Qué vamos a hacer ahora? Hoy vamos a hacer la Santa Cena ahora. Amén. Coincide con la clase. No lo habíamos preparado, el Señor preparó así el día de hoy, le damos la gloria a Él. Y entonces vamos a participar toda la cena del Cordero. Amén. Estamos hablando, el maestro nos estaba hablando de la Pascua. Ahora viene la semana una semana que se conmemora la Pascua y comienza con la visión de esas ramas que se ponen, como que Jesús va a entrar a la ciudad de Jerusalén, y termina con la crucifixión y con el domingo con la resurrección. Amén. En eso consiste la semana. Se hacen en algunas iglesias muchas actividades. Yo no sé por qué la iglesia evangélica en esta semana hacen muy pocas actividades. La iglesia católica es más consecuente con la semana esa. En la iglesia católica todos los días tienen un significado y todos los días ellos hacen algo que tiene que ver con eso. Pero la iglesia evangélica siempre, desde que yo me convertí, yo me recuerdo que en la semana, cuando yo me convertí al evangelio, se hacía, quizás se hablaba que se iba a hacer la Semana Santa, pero actividades como tal en la iglesia, recuerdo que se celebraba el domingo de Ramos. Y entonces después el viernes se hacía un culto que lo hacía el pastor Andrés Moreón. Él fue de la iniciativa Desaparece, y es la única iglesia de todo el pueblo que hacía un culto de las 7 palabras. A las 2 de la tarde. A las 2 de la tarde se hacía aquel culto. Yo me recuerdo porque había unas maestras que nosotros queríamos mucho en el pueblo, y ellas nunca iban a la iglesia. Pero yo no sé cómo Dios puso en el corazón de esas dos mujeres. Ellas se unieron toda la vida en esa visión, y ellas no faltaban al culto de las 7 palabras. Celina y ellas nunca iban a la iglesia en el año entero, pero esas mujeres no faltaban a ese culto. El Espíritu había tratado con su vida de una manera que ellas una vez al año, ellas iban a la iglesia a ese culto a las 2 de la tarde. Y eran maestras, yo no sé cómo ellas se la arreglaban y salían de la escuela, pero ellas nunca faltaron a ese culto. Ellas les sembró Dios algo que había algo importante en el culto ese a las 7 palabras. Vamos entonces nosotros a la Santa Cena. Creemos que fue instituida por nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es un sacramento que proclama su vida, sufrimiento, muerte sacrificial, resurrección y la esperanza de su segunda venida. La Santa Cena es un medio de gracia en el cual Cristo está presente por el Espíritu. Todos están invitados a participar por la fe en Cristo. De este modo testificamos de la muerte del Señor hasta que Él vuelva. A través de este sacrificio somos renovados en vida. Todos aquellos que verdaderamente se han arrepentido, renunciando a sus pecados y han creído en Cristo como Salvador, están invitados a participar en la muerte y resurrección de Cristo. En la noche que Jesús fue entregado, tomó el pan y dio gracias, partió el pan, lo dio a sus discípulos y dijo: coman, este es mi cuerpo por el cual es entregado. Después tomó la copa de vino y dijo: este representa mi sangre, esto hágalo
cuando ustedes quieran, recordando la muerte mía y esperando mi venida. Amén. Ese acto, así tan sencillito, fue una ordenanza que él dejó para la iglesia. Y es lo que vamos a hacer ahora. Ahora, hermano Agustín, reparta los elementos. Nos vamos a ir poniendo en pie. Porque vamos a recordar la salida esa del pueblo de Israel de Egipto. Pero podemos recordar también el día que nos convertimos nosotros, que fue el día que salimos de la tierra de maldición que había sobre nosotros. El día que tú te convertiste, tú lo puedes tener automático como que saliste de Egipto. Como ese día ya tú no fuiste más esclavo. Hasta ese día el diablo te engañó y hasta ese día el diablo hizo con tu vida lo que él le dio la gana. Y cuando tú estás en Cristo, dice que nueva criatura eres y todas las cosas son hechas nuevas. Todas. Y cambia nuestra vida para siempre. Por eso para nosotros este sacrificio que hizo Jesús en esta cruz que pintó Frank, ahí ponemos ahora a Jesucristo ahí y murió. ¿Entendido? Pero lo que me llama a mí la atención de esta cruz, que mucha gente a veces yo lo veo, la gente lo tiene, es que Jesús no está en la cruz. Jesús después de la cruz se lo bajaron y lo llevaron a un sepulcro. Pero buscamos en el sepulcro, los que fuimos a Israel, yo a Israel, te llevan allí al sepulcro ese. Y cuando tú entras ahí, muy solemne, muy bien, te llegan ahí, el sepulcro vacío, ahí no está Cristo. Jesucristo está a la diestra de Dios, intercediendo por nosotros. Amén. La muerte no lo pudo vencer. La cruz no lo venció. La tumba no lo venció. Bien. Y nuestra vida dice que en nuestra vida el diablo tampoco pudo vencer. Y Jesús vino y nos quitó las cadenas. Rompió las cadenas y nos hizo libres. Amén. Vamos a tomar el pan que representa el cuerpo de Jesús, que murió por nosotros. Lo comemos y damos gracias al Señor. Gracias, Señor, por haber muerto por nosotros en la cruz, por haber entregado tu cuerpo santo, Señor, sin pecado. Tú decidiste un día ir a la cruz por nosotros, Señor. Y damos gracias por tu sacrificio, porque el cual es el que nosotros hoy entendemos de que hemos sido libres. Gracias te damos en el nombre de Jesucristo, Padre, por este sacrificio. Gracias, mil gracias. Gracias. Dice que aquella noche Él tomó la copa y dijo, esta es mi sangre que por vosotros va a ser derramada. Quizás los discípulos no entendían aquello, pero después nosotros hoy ya lo entendemos gracias al Espíritu Santo, que la sangre de Jesucristo fue derramada por nosotros. Y la sangre de Jesucristo tiene poder. Y la sangre de Jesucristo ahora no fue derramada, sino ahora nos limpia de pecado y nos santifica. Y si nuestros pecados dicen que fueren rojos como la grana, van a ser como blanca lana. Porque ¿qué hace? Nos santifica. La sangre de Jesús santifica al creyente, lo limpia de todo lo malo. Tomamos la copa y damos gracias. Gracias, Señor, por la sangre tuya bendita. Gracias, Señor, porque tú un día derramaste la sangre y no fue en vano. Tú sabías que miles de personas se iban a rendir, iban a confesarte que tú eres el que venía, tú eres el que está, tú eres el que viene, Señor. Tú eres el Mesías que se espera. Señor, tú eres todopoderoso. A ti damos toda la gloria y la honra. Y damos gracias por tu sacrificio que hoy conmemoramos y decimos que no fue en vano. Gracias, Señor, por morir por nosotros en la cruz. Gracias. Mil gracias damos por este sacrificio. En el nombre de Jesucristo. Amén. Pueden sentarse. Pasamos al tiempo de adoración.